Queridos, que Dios les bendiga. Un saludo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. En este nuevo año estamos estudiando la carta de Pablo a Tito, carta que le escribió desde Macedonia, pudo haber sido desde Corinto o Nicópolis, en la región de Acaya, a Tito, porque él tenía que corregir deficiencias en la isla de Creta, donde habían muchas iglesias, pero que no tenían pastor. Y el objetivo nosotros lo encontramos en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Esto implica que Pablo estuvo allí y establecieses ancianos o pastores, obispos o líderes con madurez en cada ciudad, así como yo te mandé. Era vital que para que una iglesia marche bien, debe tener una cabeza, un guía espiritual. Esto es el pastor que cuida el rebaño del Señor. Y primero Pablo habla de los requisitos para los pastores. En el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Todo esto ocupa el capítulo 1. Y en el capítulo 2 también tenemos los requisitos para otros grupos de la iglesia del Señor. Los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los varones jóvenes, los siervos y la iglesia en general. Entonces vamos a meditar en el capítulo 2 y revisar cuáles son los roles de los miembros de la iglesia, de los discípulos de Cristo en la congregación donde el Señor los ha ubicado. Tito 2, 1 y 2. Le dice Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina la enseñó el Señor Jesucristo. Jesús se la enseñó a sus apóstoles, entre ellos a Pablo. Y Pablo la enseñó a Tito fielmente. Y Tito tenía que enseñarla, la misma doctrina, la misma enseñanza bíblica, a los hombres fieles que iban a estar al frente de las congregaciones. Dice el versículo 9 del capítulo 1, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Este era Tito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo le enseñó a Tito. Tito tenía que enseñarle a los pastores de Creta, para que los pastores de Creta enseñen a los diferentes grupos de la iglesia. Igual nosotros hoy, la doctrina que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y que Cristo se la pasó a los apóstoles, nosotros tenemos que enseñarla fielmente a otros. Como le dijo Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esta es la doctrina que nosotros debemos obedecer en la iglesia. Capítulo 2, versos 1 y 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, las enseñanzas del Señor Jesús, que los ancianos, aquí ancianos se refiere no a hombres viejecitos solamente, sino hombres con madurez espiritual. Puede que un hombre sea maduro espiritualmente a los 30 años y siga siendo inmaduro a los 70. Que los ancianos sean sobrios. Sobrio significa modestos, discretos, serios, que cumplan sus compromisos, prudentes. Y esta palabra prudente se repite varias veces aquí en Tito. Y esta
palabra prudente quiere decir con la mente bajo control. Porque cuando la mente está controlada por el Espíritu Santo de Dios, podemos controlar la lengua en cuanto al hablar. Y también una mente controlada por el Espíritu Santo de Dios puede controlar la mano en cuanto a qué nosotros escribimos. Cuando escribimos algo y hoy en las redes sociales, tenemos que siempre preguntarnos, ¿esto da gloria a Dios? ¿Esto que estoy escribiendo edifica a otros? ¿O esto que estoy escribiendo hiere a otros? ¿Lleva a que otros tropiecen? ¿Realmente es de bendición esto que estoy escribiendo? ¿Lo estoy haciendo con amor o lo estoy haciendo con amargura? Tenemos que ser prudentes. Los ancianos deben ser prudentes, sanos en la fe. Implica que la doctrina que Cristo le dio a Pablo, Pablo se la dio a Tito y Tito la estaba enseñando a los ancianos de Creta. Esta isla allí anclada en el centro del Mediterráneo, una isla grande, donde habían muchos desórdenes y Tito era el hombre que con firmeza de carácter tenía que hacer las correcciones necesarias. Sean sanos en la fe, en el amor de 1 Corintios 13, el amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser, el amor que no espera nada a cambio, no espera recompensa, el amor que no hace nada indebido, y tenían que ser sanos en la paciencia, en saber esperar. Entonces vamos orando al Señor para que Dios multiplique en su iglesia ancianos, quiere decir hombres con madurez espiritual, hombres que teman a Dios, hombres que cuiden de su hogar, de su familia, de sus hijos, hombres que puedan predicar el Evangelio y que puedan cuidar también en grupos pequeños a los miembros de la iglesia del Señor. Oremos a Dios. Señor, te pedimos por los diferentes grupos de cada iglesia. Aquí nosotros en Tito tenemos un modelo para organizar la iglesia del Señor, un modelo. ¿Cómo la iglesia puede estar organizada o estructurada? Y tiene que tener pastores, pero debe tener también ancianos, se refiere a hombres con madurez espiritual, hombres que sean santos como Cristo, prudentes, autocontrolados, de buena doctrina, para que puedan cuidar de sus propias vidas, de sus hogares, como cabeza del hogar, de sus hijos y de los ministerios o del ministerio que el Señor les dé en la iglesia. Que tú multipliques, Señor, ancianos con madurez espiritual y que los pastores estemos dedicados a la capacitación de los santos, a la capacitación de los obreros, para que ellos hagan la obra del ministerio, como lo enseña claramente y lo ordena Efesios el capítulo 4. Señor, gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Las ancianas, desde el versículo 3 hasta el 5, ¿cuál es su rol? Dice Tito 2:3, las ancianas asimismo es un adverbio, asimismo es un enlace. Bueno, así como los hombres tienen que ser prudentes, las ancianas también. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Reverentes en su porte significa bien capacitadas, idóneas para su cargo. Reverentes en su porte, no calumniadoras,
Pero no solamente las ancianas podrían ser calumniadoras, sino también los ancianos, sino también los jóvenes. Y este es un mandato para todo creyente no calumniador. Y aquí se dice, se les recuerda a las ancianas, no calumniadoras, no esclavas del vino, porque en Creta habían muchos desórdenes, pero hoy, por ejemplo, no esclavas de novelas que pueden corromper su mente, no esclavas de las modas o no esclavas del internet, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí está el rol de ustedes, queridas hermanas e hijas también, niñas, que pronto serán esposas y madres, si Dios lo permite. Maestras del bien. Esta es la tarea. Las mujeres ancianas deberían en toda iglesia local formar grupos pequeños con niñas, formar grupos pequeños de señoritas y de mujeres jóvenes para que les enseñen lo que dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las que son solteras, que se preparen cuando tengan su hogar, a su esposo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que les enseñen a ser prudentes. Prudentes significa autocontroladas, una mente bajo control. Cuando la mente está bajo control del Espíritu Santo de Dios, la lengua también estará controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y también el Espíritu de Dios nos va a controlar la mano para escribir. ¿Qué escribir en el teléfono celular? Que se les enseña a ser prudentes, castas, significa fieles en todo a sus cónyuges, cuidadosas de su casa, buenas, generosas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta palabra sujetas significa que la mujer admira a su marido, es humilde, es sumisa, y el hombre la cuida con amor, con ternura. Ser cabeza del hogar implica ser ejemplo. La sustenta y la cuida con ternura. Y la mujer respeta a su marido. Esto significa la última parte del versículo 5. Sujetas a sus maridos, que respeta a su marido, que es sumisa, que es humilde, que admira a su marido. Y entonces sí, las ancianas, con la gracia del Señor, se dedican a ejercer su rol dentro de la iglesia del Señor. Esta puede cumplir mejor su rol en este mundo. Qué pena que las ancianas estén dedicadas a hacer en muchas ocasiones tareas que el Señor no les ha encargado. Claramente dice Pablo aquí a Tito para que enseñe esto en las iglesias de Creta, y esta carta ha trascendido por miles de años para todos nosotros. Las ancianas son maestras del bien. Su rol importante en la iglesia, formar grupos pequeños de mujeres jóvenes para que les enseñen a cuidar de sus cónyuges, de sus hijos, de sus hogares. Y a las que son señoritas todavía, también prepararlas para el santo matrimonio. ¿Qué les parece, hermanas y hermanos, señoritas, doncellas? Tenemos que orar al Señor para que las mujeres en la iglesia del Señor, en cada congregación, cada mujer anciana pueda cumplir con el rol que el Señor le ha encargado. Soberano Señor, seguimos en oración, nos acercamos a ti por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo, que murió en la cruz
y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias por las ancianas de la Iglesia. Significa mujeres con madurez espiritual. Hay que formarlas, hay que capacitarlas, hay que entrenarlas, formar en ellas un carácter cristiano para que puedan tomar a las mujeres jóvenes, formarlas en grupos pequeños y enseñarles a cumplir su rol dentro del hogar. ¿Quiénes pueden hacer de la mejor manera esta tarea? Las ancianas de la iglesia, que también puedan enseñar a las señoritas, a las doncellas. En el hogar ellas tienen que ser formadas, pero la iglesia puede ayudar con maestras del bien, con estas ancianas, para que le enseñen a las señoritas, a las doncellas, para que cuando tengan su hogar, ellas sepan muy bien cuál es su rol, el rol que Dios les ha asignado, no nosotros los guías espirituales. Bendice, Señor, a las mujeres, a las ancianas, que puedan ser reverentes en su porte, que puedan ser irreprensibles, que puedan ser prudentes, autocontroladas, santas, fieles en todo, fieles a Dios, fieles a su cónyuge, fieles a sus hijos, fieles en su congregación, fieles en su ministerio. Las ponemos delante de ti, que tú las bendigas y que tú multipliques ancianas con madurez espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora el grupo de los jóvenes. Pablo le dice a Tito en los versículos 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes. Otra vez aparece la palabra de enlace. Asimismo a los jóvenes. ¿Qué tenía que enseñarles Tito a los jóvenes? A ser prudentes, que sean prudentes, que aprendan a tener la mente bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Porque si controlamos los pensamientos, también vamos a controlar nuestras actuaciones, nuestro actuar. Y si tenemos controlada la mente, vamos a controlar nuestra boca, nuestra lengua, y vamos a controlar también, como ya hemos dicho, lo que escribimos. Que los jóvenes aprendan a ser prudentes. Cuando son muy jovencitos, y nosotros éramos muy jovencitos, tendíamos siempre a hablar con ligereza. Pero Pablo dice, mira Tito, enséñale a los jóvenes para que sean prudentes, para que no hablen con ligereza, para que ellos piensen muy bien lo que van a decir. Siempre pensar, esto edifica, esto hiere a mi prójimo, esto le da la gloria al Señor, esto que voy a decir es verdadero, lo estoy expresando con amor, lo digo para edificar o lo digo para herir. Había que enseñar a los jóvenes para que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pero los jóvenes también no tienen que ser calumniadores. Tampoco no deben ser esclavos del vino, como el caso de las ancianas. Y también tenían que ser como los ancianos, sobrios, serios, sanos en la fe. Por eso dice, asimismo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, había que enseñar a los jóvenes que sean irreprensibles, pero Tito, el maestro y pastor, el mentor, tenía que mostrarse también como un hombre intachable, como un hombre irreprensible, y que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros,
significa nada malo comprobado, porque de las calumnias no nos libramos. A Jesús lo calumniaron, a Pablo también, a Tito también, a nosotros también, pero lo que dicen mal de nosotros no lo pueden comprobar, no lo pueden comprobar. Hablan con ligereza, pero Dios sabe que tenemos una vida limpia, honorable delante de Él. Y esto es lo realmente importante y trascendente. Hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, por la sangre del Cordero, y tenemos una nueva manera de vivir. Los maestros, los pastores, deben tomar a los jóvenes en grupos pequeños y enseñarles la palabra de Dios, enseñarles a vivir como Cristo. Qué pena que en tantas iglesias y a lo largo de los años se le encarga a los jóvenes generalmente que otros jóvenes cuiden de ellos. Pero son los ancianos, son los pastores. A veces se busca a un pastor joven para que cuide de los jóvenes, pero la verdad es que debe ser un pastor con madurez espiritual, no un principiante. Y quiero decir que el grupo de personas en quienes tenemos que enfocarnos de manera muy especial en toda iglesia, los pastores, son los niños y los jóvenes, sin descuidar en ningún momento a los ancianos. Los niños y los jóvenes están comenzando su vida terrenal y en ellos hay que invertir mucho tiempo, mucha instrucción bíblica, dedicarse a formar su carácter para que amen a Dios, adoren a Cristo, le sigan, le sirvan toda la vida. Le dice Pablo, tú mismo enséñale a los jóvenes. El que llaman o el que se le dice un pastor principal es el que debe de estar a cargo de los jóvenes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tú mismo enséñales. Tito tenía que enseñar a los pastores, pero también tenía que enseñar a los jóvenes, también tenía que enseñar a los ancianos y también a las ancianas. Es una bendición una iglesia con muchos jóvenes. Y yo, David Mutre, siervo del Señor Jesucristo, tengo la honra de servir en una iglesia donde hay muchísimos jóvenes. Y esta es una gran bendición, un honor, un privilegio, formar el carácter cristiano en los jóvenes. Vamos orando al Señor por los jóvenes, para que nosotros, los ancianos, con madurez espiritual, los pastores, maestros, seamos un ejemplo para ellos. Como dice Pablo en el capítulo 2, verso 7, presentándote tú, a mí me dice, tú David, preséntate en todo como ejemplo de buenas obras. Tenemos que ser, y yo tengo que ser un ejemplo de adoración a Dios, un ejemplo de santidad, de fidelidad conyugal, un ejemplo en la administración económica, un ejemplo para ellos en la administración de mi tiempo, un ejemplo en la administración y cuidado del hogar de nuestros hijos, un ejemplo de amor, un ejemplo de perdón, un ejemplo de generosidad, un ejemplo de verdad. Ellos tienen que ver en nosotros el ejemplo. Recuerden, hermanos queridos, hermanos consiervos, la generación de jóvenes actual, del tiempo actual, es una generación que ve con los oídos u oye con los ojos. Ellos no solamente quieren oír, ellos quieren ver. Tienen que comprobar que lo que decimos es ciertísimo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad.
Oremos por los jóvenes, que el Señor nos ayude, que no los descuidemos. No tienen que cuidar de ellos personas que no tienen madurez espiritual, sino personas con madurez espiritual, muy responsables, formando en ellos un carácter cristiano. Porque lo que nosotros hagamos hoy con los niños y con los jóvenes será la iglesia de mañana y será también la comunidad de mañana. Lo que nosotros hagamos hoy con los más jóvenes. Muy amado Dios, te damos gracias por la bendición que nos permites tener en las iglesias, de tener muchos jóvenes. Una iglesia con muchos jóvenes, no hay duda, es una iglesia viva y es una iglesia que tiene la maravillosa oportunidad de enfocarse en formar en ellos a Cristo, porque allí está el semillero de los futuros pastores, misioneros, evangelistas, maestros, gobernantes, muy buenos profesionales, muy buenos obreros. Señor, por esta razón le dice Pablo a Tito, tú cuídalos, cuida de ellos, enséñales la sana doctrina y preséntate tú como ejemplo en todo para ellos. Ayúdanos, Señor, a los pastores para que seamos un ejemplo delante de ti en la congregación y de manera muy especial en la comunidad de los jóvenes. Que no sean ellos descuidados, que no los releguemos, que no se los encargue a personas que no tienen madurez espiritual. Abre, Señor, nuestro entendimiento, pon una amplia visión en nosotros, porque allí está el semillero de lo que será el futuro cercano de la iglesia. Ayúdanos a invertir nuestro tiempo y todo recurso en ellos. Esto te rogamos, que haya un despertamiento en nosotros los que presidimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También Pablo le ordenó a Tito que debía enseñar a los obreros, a los trabajadores, a los empleados, que tengan una conducta irreprensible en su trabajo, en el negocio, en la empresa, en todo lugar. Dice el verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Miren ustedes, que no sean respondones, mal educados, insolentes, groseros, rebeldes, sino que sean sumisos, obedientes. Pablo también dice que le sirvan los trabajadores como a Cristo, que le sirvan a su patrón como a Cristo. El trabajo tiene que ser hecho como para el Señor Jesucristo. El mecánico tiene que arreglar el vehículo como si en ese vehículo lo va a conducir el Señor Jesucristo. El que hace un saco, que haga esta prenda como si fuera para el Señor Jesucristo. El que prepara comida, que la prepare como si se la va a comer el Señor Jesucristo. El arquitecto que diseña una casa, que lo haga como que en esa casa va a vivir Cristo. El ingeniero que construye una casa con los albañiles, que la construya como si en esa casa va a vivir el Señor Jesucristo. Una casa firme, fuerte, bien diseñada, entonces, resistente al sismo, aún. Bueno, todo tiene que ser hecho como para Él, para la gloria de Él. Este mundo cambiaría, nuestra comunidad. Pero hay tantos obreros y trabajadores que no hablan bien de sus patrones, de sus jefes. Y aquí dice, no, que se sujeten a sus amos, que los amen, que lo agraden en todo lo que es bueno. Si los amos exigen que haga algo, el trabajador cristiano que
va en contra de lo que Dios ordena en su palabra, no hay que hacerlo. Que no sean respondones, no defraudando, que no roben, que no le roben el tiempo, que no hagan uso de su computadora para otras cosas que no sea el trabajo que le ha encargado su patrón. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tengo aquí algo que tomé de un libro, de un autor. Dice él: el testimonio humilde y compasivo de un cuerpo de creyentes bien ordenado, un cuerpo de creyentes bien ordenado, la iglesia, constituye un mensaje poderoso del Evangelio. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestro proceder. ¿Quiénes tienen que ser los mejores obreros y trabajadores del mundo? Los cristianos, los discípulos de Cristo, los mejores profesionales, los más puntuales, los más honrados, los más esforzados, abnegados. Un trabajador cristiano ora por su patrón, llora por su patrón, le ruega a Dios, ayuda a su patrón para que su patrón no quiebre, para que su negocio prospere, su empresa crezca y pueda montar una empresa en otro lugar, para que en otro lugar otras personas que no tienen trabajo tengan la oportunidad de laborar. Entonces es un rol importante. Y vamos a orar por los obreros, trabajadores, los empleados, toda persona que sirve, y también por los patrones, que los patrones hagan lo justo y recto con sus trabajadores, que no les amenacen, dice Pablo, que no amenacen, que tampoco no les griten, y que hagan con ellos lo justo y recto que ordena nuestro país con sus leyes. Tienen que estar afiliados al Seguro Social y deben tener una relación de dependencia, recibir todos los beneficios que la ley ordena para los que son trabajadores. En el caso de nosotros es un servicio de vocación, lo nuestro es un llamamiento divino sin horario, a tiempo y fuera de tiempo. Oremos por los trabajadores, por los obreros, por los empleados y por los patrones también. Muy amado Dios, seguimos en tu presencia. Oramos por todo empleado cristiano, por todo trabajador, por todo discípulo de Cristo, para que pueda cumplir con su rol. La Biblia le ordena que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones y que no defrauden a su patrón. Quiere decir que nunca haya robo, que cuiden los intereses de su patrón, que oren para que su patrón conozca al Señor, le muestren con su vida la vida del Señor Jesucristo, para que la doctrina, para que la enseñanza bíblica sea adornada. Esto quiere decir un testimonio agradable, porque el testimonio habla más que las palabras. Señor, que todo empleado, todo trabajador, toda persona que le sirve a un patrón, que lo haga con amor, que lo haga con fidelidad, que lo haga en santidad, haciendo todo trabajo, toda labor como para el Señor. Y de igual manera que los patrones hagan con sus trabajadores, con sus empleados, lo que es justo y lo que es recto, dejando a un lado la amenaza, que los puedan tratar con respeto, no maltratar. Esto te rogamos, Señor, que cada uno pueda cumplir con su rol, para que la doctrina de Cristo sea adornada. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, Tito 2, 13 al 15.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A mí me encanta mucho esta doctrina, la doctrina de la salvación para todos los hombres. No todos los hombres la reciben, la aceptan, pero está dispuesta para todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, la salvación de la muerte eterna. Queridos amigos, solo en Jesucristo hay salvación. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, y cuando se arrepiente de sus pecados, la sangre que Cristo derramó en la cruz lo limpia, la limpia de todo pecado y de toda maldad. Jesucristo es el único Salvador, y el único camino para llegar a Dios es Él. No hay otro camino. El único camino. Dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gracia de Dios, la salvación, está dispuesta para todos. Y en este momento, los que no se han arrepentido de sus pecados pueden ser perdonados, recibir el Espíritu Santo de Dios y la vida eterna. Verso 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, esto es lo que hace todo creyente que ha nacido de nuevo, renunciando a la vida antigua y a los deseos mundanos, las borracheras, las orgías, el orgullo, la mentira, el soborno, la infidelidad, el odio, el rencor. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, quiere decir con modestia, sobria, justa. Justa es vivir santamente, sin hacer acepción de persona, y piadosamente, teniendo compasión de otros, generosos con otros. Esto es la salvación del poder del pecado. El Señor es el único Salvador, y Él quiere que vivamos santamente, renunciando a la impiedad, renunciando a la manera horrible como vive la gente sin Cristo, y como vivíamos también nosotros antes de conocer al Señor. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. Explico, la esperanza bienaventurada se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Él ascendió al cielo cuando cumplió su misión aquí en la tierra, pero Él descenderá por segunda vez para llevar a su iglesia, la arrebatará, y cuando termine ese periodo horrible de gran tribulación, Él regresará con su iglesia para implantar e implementar los 1000 años de paz aquí en la tierra, años en los cuales Él mismo en persona gobernará, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su segunda venida. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para perdonarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No hacemos buenas obras para obtener la salvación. Practicamos las buenas obras porque tenemos la salvación. Todo genuino cristiano, todo fiel discípulo de Cristo, hace buenas obras en favor de otros. Algunos siguen pensando que con sus buenas obras hallarán gracia delante del Señor, favor delante de Él, y el Señor los perdonará. No, las buenas obras son el resultado de una fe genuina en Cristo, son el resultado de una humillación, son el resultado del arrepentimiento genuino. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y entonces comenzamos a hacer buenas obras.
Esto habla, le dice Pablo a Tito, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos orando al Señor entonces, para que algunas personas que no le conocen a Él se arrepientan, y los que ya le conocemos vivamos una vida agradable delante del Señor, haciendo buenas obras. Recuerden, hermanos, vivimos los últimos tiempos. Soy una persona que piensa, ustedes también, todo creyente sabe, que estamos viviendo el tiempo del fin. El escenario se continúa preparando para la aparición del último gobernante gentil. El mundo será gobernado por el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien Daniel lo llamó el desolador, y Jesús en Mateo 24 también el desolador. Entonces habrá una persona gobernando el mundo, y ese escenario se está preparando cada vez más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir santamente, seguir predicando el Evangelio, enseñar a los creyentes la palabra de Dios, vivir una vida que le agrade a Él, haciendo buenas obras en favor de las personas, porque tenemos ya la salvación. Vamos orando al Señor. Oremos primero por nuestros amigos y también por nosotros, los que ya somos creyentes y fieles discípulos del Señor Jesucristo. Soberano Dios, muchas gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración, por esta carta de Pablo a Tito. Gracias por la salvación tan grande que hemos recibido. Ayúdanos a quienes somos discípulos de Cristo, para que vivamos como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Y aquí la palabra dice que tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Ayúdanos, Señor, a vivir así. Que nosotros renunciemos a la impiedad, renunciemos a la mala manera de vivir de este mundo, porque nosotros tenemos que vivir como tú viviste, andar como tú anduviste aquí en la tierra, porque todo fiel discípulo de Cristo sigue las pisadas de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que vivamos enteramente santificados, predicando con nuestra vida y con nuestra boca, que tengamos una vida limpia, un corazón sano, sin rencor, sin odio, sin resentimiento, que andemos en verdad, Señor, que seamos fieles a ti, fieles a nuestro cónyuge, fieles a nuestros hijos, fieles a nuestra congregación, fieles, Señor, a la doctrina. Ayúdanos, y oramos por nuestros amigos para que se arrepientan. Amigos queridos, arrepiéntanse de sus pecados. El Señor los quiere perdonar, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Díganle: Señor, tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Perdóname, límpiame, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi vida. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho, te confieso mis maldades. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde este momento una vida nueva para ti, una vida que te agrade a ti, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a seguirte con fidelidad, y que nuestros nuevos hermanos en la fe pongan su mirada en ti y se mantengan allí. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a cuidar de los ministerios en la iglesia, y que organicemos, estructuremos la iglesia como Pablo ordena a Tito que haga en Creta, formando ancianos, ancianas, personas que cuiden de los jóvenes, de los niños, de las mujeres jóvenes, y que los obreros, los trabajadores, empleados sean fieles, y que los patrones cumplan también con su parte. Que todos nosotros, Señor, que cada uno cumpla con su rol en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad.
en este mundo es para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga. No dejemos de congregarnos. Damos gracias al Señor por la apertura que ya hemos tenido desde el año pasado para las reuniones. Mi hermano, mi hermana, todos ya tenemos que concurrir para rendirle culto a Dios, guardando todas las normas de bioseguridad, y el Señor nos está bendiciendo mucho. Que nos juntemos para adorarlo a Él en cada reunión y de manera permanente con nuestra vida. Sigamos con la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Saludos fraternos para todos ustedes, amigos también. Dios los bendiga. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo,
sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible